Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las obras más surreales y, la verdad, más desgarradoras de Gabriel García Márquez. Les hablo de la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Así que acompáñenme en este viaje a un desierto lleno de explotación, realismo mágico y una búsqueda de libertad que, créanme, se les va a quedar grabada. Todo, absolutamente todo, arranca con estas palabras. Son escalofriantes. Imaginen escuchar eso. Con esta simple frase, la abuela condena a su nieta de apenas 14 años a una deuda que es, simple y sencillamente, impagable. Es una sentencia que le roba la infancia y la arroja a una vida de servidumbre total. Bueno, entremos en materia. El viento de la desgracia. Buen título para un comienzo, ¿no? Porque todo empieza en un lugar que es pura desolación. Piensen en una mansión enorme, pero aislada, en medio de la nada, en un desierto donde sopla, como dice el propio Gabo, el viento de la desgracia. Es en este escenario tan opresivo donde la vida de Heréndira va a dar un giro de 180 grados. Y aquí tenemos a nuestras dos protagonistas. Por un lado, Heréndira. El libro la describe como lánguida y de huesos tiernos. Es una niña frágil, demasiado buena casi. Y por el otro, la abuela, una figura que es todo lo contrario, monumental, imponente, descrita como una hermosa ballena blanca. El contraste es brutal, y ya desde el principio nos deja claro quién tiene el poder. Y entonces, pasa lo que tenía que pasar. La tragedia se desata por un accidente que podría pasarle a cualquiera. La pobre Heréndira, muerta de cansancio de tanto trabajar, se queda dormida. En su sueño, tropieza con un candelabro, este cae y ¡pum! En cuestión de minutos, la mansión entera es solo cenizas. Un descuido, sí, pero uno que se va a convertir en la excusa perfecta para su condena. Una deuda para toda la vida. Y créanme, no es ninguna exageración. Aquí es donde la verdadera pesadilla empieza, porque para la abuela, la casa quemada no es una tragedia familiar. No, para ella es una oportunidad de negocio. Y así, con una frialdad que hiela la sangre, diseña un plan para que Heréndira le pague hasta el último centavo. ¿Y cuánto le debe? Nada más y nada menos que más de 1 millón de pesos. Pensemos un segundo en esa cifra. Para una niña es una locura, es una suma imposible. Esta cifra no es una deuda real, es en la práctica una cadena perpetua, es un número diseñado para justificar una vida entera de explotación. Y el método de pago es, bueno, es una peregrinación de terror. Primero, la vende al viudo del pueblo. Después, la sube a un camión de carga y empieza a llevarla de pueblo en pueblo, por los lugares más olvidados del desierto. Monta una carpa y ahí se forman largas filas de hombres. Su vida se convierte en un circo ambulante, donde la única que gana es su abuela. Y miren la frialdad de este cálculo. Es que la abuela no solo explota a su nieta, lo hace con la precisión de una contadora. Saca sus cuentas y determina que la deuda se saldará en exactamente 8 años, 7 meses y 11 días. Es la deshumanización total. Es convertir una vida en una simple entrada en un libro de contabilidad. Pero bueno, dicen que hasta en el desierto más árido puede crecer una flor. En medio de toda esta miseria, la historia da un giro. Aparece un personaje que, por primera vez, no ve a Heréndira como mercancía, sino como una persona. Y entonces aparece Ulises. El libro lo pinta como un adolescente casi mágico. Pelo dorado, cara de ángel y, un detalle muy de García Márquez, huele a naranjas. Él es diferente. Él no ve a la prostituta que ven todos los demás. Él ve a la niña que sigue ahí, atrapada. Su llegada es la primera grieta en ese mundo horrible que ha construido la abuela. ¿Y por qué el olor a naranjas? Porque aquí es donde el realismo mágico explota con todo. Resulta que la familia de Ulises contrabandea naranjas, pero no son naranjas normales, no. Él abre una y le muestra a Heréndira que adentro, en el corazón de la fruta, hay un diamante perfecto. De repente hay una vía de escape, una riqueza casi de cuento de hadas. Y con la llegada de Ulises y sus diamantes, la pregunta flota en el aire: ¿es posible escapar? Por primera vez en muchísimo tiempo, Heréndira no está sola. Tiene un aliado, tiene un plan. La libertad deja de ser un sueño imposible y se convierte en una posibilidad real. La abuela invencible. Porque claro, el plan suena genial, pero hay un pequeño detalle. Un pequeño detalle gigantesco. La abuela. Y es que ella no es solo una anciana malvada, es algo más, es una fuerza de la naturaleza, una figura mítica que parece indestructible,
casi inmortal. Enfrentarla es como enfrentarse a un monstruo de leyenda. Y vaya que Ulises lo intenta. Primero, le prepara un pastel de cumpleaños lleno de veneno para ratas, suficiente para matar a un ejército. ¿Y qué pasa? Nada. La abuela se lo come como si nada. Después le pone una bomba al piano que ella toca. El piano explota en 1000 pedazos y ella sale prácticamente ilesa. Cada intento fallido solo hace que su leyenda crezca más y más. Es que ya no parece humana, ¿se entiende? Repasemos. Sueña el futuro, sobrevive al veneno, a las explosiones y el detalle que lo confirma todo. Cuando por fin logran herirla, no sangra rojo. No, su sangre es un líquido verde, aceitoso y brillante. Es un ser de otro mundo. Es la opresión hecha carne. Una libertad sin fin. Todo esto nos lleva inevitablemente al enfrentamiento final. La historia alcanza un clímax de una violencia tremenda y nos da una resolución que, en lugar de cerrar puertas, las abre. Y nos deja con un montón de preguntas sobre qué es realmente la libertad. Y es la propia Heréndira la que da el empujón final. En un momento, mira a Ulises y le pregunta así a quemarropa, ¿te atreverías a matarla? ¡Wow! Ahí vemos que ya no es la niña pasiva del principio. Todo lo que ha sufrido la ha transformado. Entiende que la única salida es eliminar a su verdugo. El cuchillo. Al final, después de los planes mágicos y los venenos, todo se reduce a esto, a lo más primitivo, a lo más brutal. Ulises, armado solo con un cuchillo de cocina, se enfrenta al monstruo, la violencia pura como única solución. Y cuando la primera puñalada da en el blanco, ocurre lo que ya nos temíamos. De la herida no sale sangre humana. Brota un chorro de sangre oleosa, brillante y verde, igual que la miel de menta. Es la confirmación definitiva. No estaban luchando contra una persona. La ballena ha caído. Después de una lucha espantosa, donde Ulises tiene que apuñalarla una y otra vez, finalmente el cuerpo monumental se desploma. La gran ballena blanca, la matriarca que parecía invencible, cae. El poder que parecía eterno se apaga. Pero atención a lo que pasa ahora. ¿Un final romántico? ¿Un abrazo de agradecimiento? Nada de eso. En el instante en que ve a su abuela muerta en el suelo, Heréndira agarra el chaleco lleno del oro que habían ganado y echa a correr. No dice ni una palabra. No voltea a ver a Ulises, el chico que la acaba de liberar. Simplemente huye. Sola. Y así termina el relato, con una imagen poderosísima y una pregunta que se te queda dando vueltas en la cabeza. Heréndira corre y corre, perdiéndose en el horizonte del desierto. Ha conseguido su libertad, sí, pero ¿a qué costo? ¿Está corriendo hacia un futuro propio o hacia una soledad infinita, marcada para siempre por el horror que vivió? Esa respuesta se queda flotando en el viento.